Buen día, queridos hermanos. Ya es tiempo de despertar. Eh, Vamos a Romanos capítulo 13 y versículo 11, porque muchos, aún viendo la noticia, hablando de Dios, no juntan por base el verdadero Jesucristo, la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios nos está guiando por su palabra. Eso es Romanos capítulo 13 y versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo es que estamos en los días postreros, a donde va a venir Jesucristo conforme a las señales de los tiempos que estamos viendo y experimentando cada día. Pestilencias, que un ejemplo de pestilencia es COVID, la SIDA, otras cosas que hombre no puede curar. Y solamente sigue hasta Dios lo deje. Y Dios no nos está destruyendo completamente. Él está castigándonos para que podamos despertar. Aunque algunos fallecen, pero no tal, o no cuantos como Dios tiene el poder de eliminar o de juzgar. Entonces toma su piedad y usar esa oportunidad que tenemos en esos días postreros de despertar, de arrepentir, que es reconociendo nuestros pecados y dejando de quebrar los mandamientos del Señor, que es la única definición de pecado cuando leemos en la Biblia, 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Entonces, vamos a seguir en Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Entonces, ya estamos en los días postreros. Y siempre la Biblia habla de la historia, no cuentos de hadas, la historia de Noé, de otras épocas de la historia, cuando el Señor advirtió por su palabra, que ahora ha hecho en un libro, pero durante el tiempo envió profetas y dijeron la palabra del Señor, y después hubo destrucción. Pero en vez de aprender por la historia en la Biblia, la gente sigue haciendo su maldad, la gente sigue siguiendo ese mundo impío, sus pecados, sus deseos inmundos, ese mundo diabólico, en vez de tornarse a la Biblia. Y muchos siguen engañados en cristianidad, catolicismo y tales idolatrías. Cualquier religión es idolatría. Es la razón que ni vemos la palabra cristianidad en la Biblia, porque no viene del Señor. Utilizan la palabra Cristo o Jesús, pero a través de ídolos, de un hombre puesto como Jesucristo. Y es idolatría de poner cualquier hombre para representar a Dios Jesucristo. Eso no es algo que uno puede dibujar o hacer como le dé la gana. Cruces, otros ídolos, pero por falta de entendimiento, por falta de entender y no ha aprendido, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16, la gente sigue tratando de adorar al Señor, especialmente en un domingo que no tiene nada que ver con el Señor, mientras desechando uno de los 10 mandamientos de acordaos del sábado, del día de reposo, que el día dice cuando cae, el sábado, que era ayer, la gente comprando, vendiendo, haciendo sus negocios, haciendo ejercicios, ni reposando de sus trabajos, como Dios nos manda. Para nuestro bien, no es porque Dios está en contra de nosotros o eso es de tiempo antiguo que nos sirve hoy. Entonces, Dios, su palabra va a seguir aconteciendo. Vamos a seguir en sueños y ciegamente desobedeciendo los mandamientos, o vamos a tornar al Señor y renovar nuestra mente por su palabra como Él nos manda para nuestro bien. Entonces, cada persona tiene que elegir para sí mismo. Entonces,
vamos de acá, vamos a Isaías, porque muchos todavía ni han aprendido, ni han leído la Biblia, no estudian y escudriñan las Escrituras como somos mandados de Jesucristo. En San Juan capítulo 5 versículo 39 es un mandamiento de estudiar la palabra. Y siendo engañados sin el Señor, muchos todavía ni siempre tienen excusa, sueño cuando tienen que estudiar, o estudian los libros de catolicismo o cristianidad o testigos de Jehová en vez de solamente la Biblia. Siguen engañados. Entonces, Isaías 29, versículo 6. Eso es una de muchas razones que tenemos que estudiar la Biblia, para vencer las mentiras contra Dios y su palabra, la Biblia. De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos, mostrándonos que truenos, que son inundaciones, lluvia, tormentas, huracanes, tornados, cíclonos, cualquier fenómeno de lo que dicen la gente blasfemando contra Dios, madre de naturaleza. Eso no es madre de naturaleza, es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, que está trayendo juicios cuando vemos gente falleciendo en inundaciones, que está plagando, conforme a profecías, en la grande Babilonia, los Estados Unidos, a donde nuestra gente está huyendo de llegar. Dios está en contra de ese reino pecaminoso y engañoso, diciendo que confían en el Señor, pero permiten cualquier forma de idolatría, mientras tratando de apagar cualquier menta o dicho de la Biblia, especialmente en escuelas. Pero tantos engaños sin la Biblia no vamos a anotar. Vamos a seguir en sueño, vamos a seguir ahí dormido. Entonces, pero de Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos y con gran ruido, con torbellino. Torbellino y tempestad. Torbellino es como tempestad, son como tormentas muy intensas, huracanes, tornados, como tormenta tropical que viene de golpe. Entonces, tú tienes mucha de nuestra gente viendo inundaciones, viendo, es el calentamiento no es calentamiento nada, es profecías del Señor. Los mismos que blasfeman llamando al Señor madre naturaleza intencionalmente, o ahora tiene huracán Hilary, ahí como descendiendo en California, en México y la costa del oeste, igualmente que no es temporada para eso. Pero Dios no tiene que caber lo que aún Él ha creado. Él hace las reglas, Él manda y su palabra manda. Es la razón que es importante y Él lo preservó para que nosotros podamos ver en ese mundo caótica y llena de mentiras qué es la verdad y qué no es. Y no conforme a nuestras percepciones o opinión. Verificando todo comparado a su palabra. Si es verdad o si es mentira. Vamos a seguir. Dice, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Llama de fuego está en Washington, en el estado de Washington, en la grande Babilonia, los Estados Unidos. Washington es un lugar frío que aún en el verano es todavía frío. Necesita abrigo, necesita suéteres. No es un lugar como Miami, que es como caluroso. No, es al noroeste y es frío allá. Pero ahora tienen ellos incendios. Canadá, que tiene poca temporada de verano, ahora como pocos meses que es como manejable, sin frío inaguantable. Ahora ellos tienen incendios por todos lados, que está afectando la calidad de aire, visible durante el día, no es visible en Nueva York, Chicago, por semanas, la mayoría de ese verano. Tú tienes incendios en Grecia, en diferentes países, que cosas así no han pasado, pero en Europa también
como el malvado los Estados Unidos. Ellos van a pagar por sus pecados, por su descubierto de los estados de las Américas y de los indígenas y cosas. Dios no ha olvidado de sus pecados, aunque ellos y aún nuestra gente afligida de ellos no hemos olvidado, solamente queremos ser iguales. No, Dios no juega eso. Dios acuerda lo del pasado cuando leemos en el Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, que Él no ha olvidado el pasado. Entonces, al fin, cuando sigamos aprendiendo del Señor, vemos de enfocarnos en la historia de la Biblia verdadera, conforme a la palabra, y depender en el Señor, no lo que pensamos, no lo que está flotando ¿cómo se dice? En la imaginación de gente. Entonces, vamos a pausar después de esa escritura. Vamos a Mateo, porque muchos hablan de Jesucristo sin saber que hay muchos engaños conforme la misma boca del Jesucristo bíblico. Entonces, Él, guiándonos, nos guía por la palabra que Él es. La palabra es la Biblia. Y vamos a escuchar a nuestro Señor, nuestro Rey, la palabra de Dios, Jesucristo. Dice Mateo 24 y versículo 37, directamente al punto. Mas, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, significando, estaban festejando la gente, no pensando de un creador, no pensando de su destrucción por no hacer los mandamientos de Dios. No estaban pensando estaba predicando Noé. Segundo, porque muchos leen de Noé, ni sabían que él era predicador de la palabra, estaba enseñando arrepentíos, no siguen haciendo lo que nuestro creador nos manda de no hacer. La gente no estaban haciéndole caso. Entonces, dijo, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, vino Jesucristo para morir por nuestros pecados, para que no muera a nosotros. Pero ahora Él viene para juzgar a los que no tomaron la ventaja de tener la gracia de su muerte, de cambiar su camino. La gracia no es de hacer lo que nos dé la gana, de seguir en idolatrías como catolicismo o cristianidad. Arrepentimiento, la gracia es para reconocer y dejar los pecados, arrepentir verdaderamente. Pero la gente, sin importarse de eso, siguen igualmente como estaba en los días de Noé. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces la gente no le importaron la palabra de Dios, que hay profecías y juicios en esa palabra. ¿Qué palabra es el Noé? No le importaron nada hasta que vino el juicio final. Entonces, y diciéndonos que exactamente que la gente estaban haciendo planes de largo plazo, vamos a casar y en 40 años vamos a hacer eso, vamos a mudar acá, vamos a comprar esa propiedad, vamos a Así hacen la gente, enfocando más en universidad o plata o cualquier cosa que nuestro creador. Piensan que ya han establecido eso con una cruz que es un ídolo, ni saben eso. Un dibujo de un ídolo de Jesucristo, un pecado. Pero por falta de entendimiento, como anteriormente, la gente no faltando entendimiento, no importando de entendimiento, no importando de la palabra de Dios y su sabiduría, y profecías ni nada. Entonces, vamos a seguir, versículo 39 de Mateo capítulo 24. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, igual que la gente no dieron cuenta, no importaron nada hasta que vino su juicio,
Así en el día de juicio final de Jesucristo va a pasar exactamente como ladrón en la noche, no esperada hasta que llegue, pero en otro nivel mucho más potente. Entonces, familiarízese, aprenda la palabra, escudriñar las escrituras como somos mandados en Juan 5:39 por Jesucristo, la palabra de Dios, la Biblia. Aprenda del Señor que es la Biblia, no es iglesia, no es tu Jesucristo, es nuestro Señor, la palabra de Dios, la Biblia. Toda gloria, honor y verdad solamente para con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo. Cuídense.